13 de septiembre de 1877, Goiânia, Brasil. En un terreno baldío utilizado como vertedero se encuentran muchísimas cosas, entre ellas equipo médico. Entre los desechos hay principalmente autos viejos, lavadoras y cosas de hierro que se están oxidando. Así que el dueño del vertedero junto con uno de sus ayudantes decide que es una buena idea comenzar a fisgonear para ver qué pueden sacar de ahí. Ellos se enfocan principalmente en buscar metales como hierro, aluminio, cobre, bronce y esas cosas. Pero entre las cosas que consiguen les llama la atención un cilindro de metal que contiene un químico conocido como Celsius 137. A população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Aparelho de rádio. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas. El Instituto Goiano de Radioterapia era una organización que se encontraba en el centro de la ciudad de Goiânia, pero cuando el instituto se vio forzado a cerrar en 1985, muchas de sus cosas simplemente se fueron a parar en otros lugares. Pero la verdad es que cuando se cerró el Instituto Goiano de Radioterapia, muchas de sus cosas fueron a parar en lugares totalmente desconocidos, como lo puede ser el terreno baldío en el que trabajaba Debair Ferreira. Mucho de este equipo se quedó en las oficinas vacías del IGR, pero muchas cosas llegaron a parar en otros lugares, no solamente terrenos baldíos, sino que también fueron subastadas. Entre el IGR y el Instituto de São Vicente de Paula, que era básicamente el instituto que les estaba cediendo el terreno para el que el IGR funcionase. Pero a la final, la Sociedad de São Vicente de Paula simplemente dijo que el IGR no estaba cumpliendo con lo que estaba haciendo y el IGR terminó desalojando sus oficinas en 1984. Ya para 1985, las cosas que fueron alguna vez del IGR fueron a parar en terrenos baldíos o simplemente en subastas. Y este terreno baldío se le fue vendido al Servicio de Asistencia Social de Goiânia. Pero mientras el edificio estaba abandonado y todavía tenía cosas dentro, muchas personas entraron allí para robar cosas y venderlas eventualmente. Y el edificio no tener ni puertas ni ventanas y tener muchísimo equipo que alguna vez fue de radioterapias, la gente comenzó a coger esas cosas. Principalmente dos jóvenes conocidos como Roberto dos Santos y Wagner Pereira. Estos dos jóvenes se encontraron una antigua máquina de radioterapia que tenía un metal muy brillante que les llamó la atención. Básicamente lo que los jóvenes encontraron fue una cápsula de metal muy grande y muy pesada y que dentro tenía una sal. Pero ellos simplemente cogieron todo y se lo llevaron al desguace de Debair. Es importante destacar que el terreno baldío del IGR era una cosa y el terreno de Debair es otra, porque las dos tienen mucho que ver. Y es entonces ese 13 de septiembre como los jóvenes se llevan esta pieza de metal hasta el terreno baldío de Debair. El terreno de Debair Ferreira era simplemente un depósito, un vertedero, nada importante. Y como es muy popular aquí en Brasil, muchas de las personas que venden este tipo de metales normalmente son ladrones y muchas de estas personas que compran estos metales están conscientes de ello. Es una realidad muy triste, pero en ese entonces era muchísimo más común que hoy en día. Y es finalmente así como 5 días después se llevan la cápsula de metal al terreno de Debair. Debo mencionar que mientras los jóvenes estaban robándose la pieza de un lugar al otro, estos chicos comenzaron a sufrir de algunas enfermedades raras. Estaban vomitando constantemente, se sentían débiles y no se podían levantar de su cama. Pero obviamente los muchachos eran mal alimentados y simplemente pensaron que habían comido algo mal o que tenían algún tipo de infección viral. Ya estando en el vertedero de Debair, finalmente se abrió la pieza. Y es dentro de esta pieza donde encuentran el Celsius 137. Les llamó la atención el hecho de que la cápsula era de plomo. Y el plomo era muy cotizado en esa época, tenía un valor muy alto, así que les convenía simplemente deshacerse de la sal y quedarse con el plomo. Y es de esta manera como los muchachos fueron expuestos a más o menos esta cantidad de Celsius 137.
Los jóvenes entonces fueron expuestos a casi 20 gramos de Celsius 137, que es una sal muy parecida a la sal de mesa, pero cuando se lleva en un lugar de poca luz, comienza a emitir una luz azulada. Ahora les voy a explicar qué es exactamente el Celsius 137. El Celsius 137 es básicamente un isótopo radioactivo, que se produce principalmente por la fisión nuclear del celcio. Esta sal tiene un periodo de desintegración de más o menos 30 años y emite radiación beta y gamma. Obviamente esta sal estaba dentro de la máquina de radiación para precisamente tomar radiografías, rayos X y ese tipo de procedimientos médicos estándares. Pero estos muchachos no tenían la menor idea de dónde habían sacado este material. Ellos simplemente fueron, buscaron la cápsula y se devolvieron. Ellos no tenían la menor idea de que estaban entrando en un lugar donde había radioactividad. Obviamente a Debair le encantó la sal esta al momento en que la vio, principalmente porque brilla en la oscuridad de color azul. Y por supuesto él se llevó este químico radiactivo a su casa para presentárselo a su mujer de nombre María Gabriela. Y no solamente le llevó un poquito de este químico a sus amigos, sino a sus familiares también. Uno de estos familiares sería Ivo Ferreira, hermano de Debair. Por supuesto, Ivo también se quedó fascinado con el color azul y por supuesto quedó encantado con el color azul del polvo, así que se lo llevó a su casa y se lo presentó a su hija de 6 años, Leide Neves. Y no solamente se puso a jugar con el polvo, esparciéndoselo a través del cuerpo, sino que también lo ingirió poniéndoselo a unos huevos que estaba comiendo. Otro hermano de Debair Ferreira también ingirió la sal pensando que era sal de mesa. Y es muy fácil tener contacto con esta sal, ya que ella se adhiere a la piel, se adhiere a la ropa y se adhiere a muchísimas cosas donde principalmente hay humedad. Y eso también incluye el cuerpo humano, alimentos, agua y casi todo lo que tenga algún tipo de humedad. Y en más o menos una semana, Debair le mostró este polvito a muchísimos de sus amigos, contaminándolos al instante. A las pocas horas de exposición al material, muchas de estas personas sufrieron algún tipo de efecto secundario, como vómitos, diarrea, mareos y cosas de ese tipo. Y obviamente muchas de estas personas fueron a parar a hospitales, donde había muchísimas más personas y donde muchos de estos fueron internados dentro de la misma clínica. Los médicos y enfermeros se asustaron porque pensaron que todo esto se debía a algún tipo de brote de algún virus o alguna bacteria en el agua o en algún lugar, ya que todos los casos se parecían mucho y eran personas que no tenían ningún tipo de relación, entre comillas. Así que simplemente los trataron con medicamentos y reposo sin ningún tipo de protección, ya que estas personas estaban en realidad envenenadas con radiación. Pero obviamente los médicos no sabían, ya que ellos pensaban que era un virus. La única persona que se dio cuenta de que todo esto tenía relación con el polvo mágico fue María Gabriela, la mujer de Debair, ya que ella se dio cuenta de que todas las personas estaban teniendo exactamente los mismos síntomas que ella estaba sintiendo. Así que ella fue con uno de los trabajadores del desguace para que finalmente llevaran el famoso polvo al hospital. Pero es importante notar que la mujer se llevó este polvo en una bolsa en transporte público y lo puso en la mesa del doctor sin ningún tipo de protección, contaminando a todas las personas que estaban en el autobús, en el hospital y obviamente el ayudante que la acompañó. La verdad es que la señora se llevó el polvo en una bolsa hasta el Departamento de Vigilancia Sanitaria de Goiânia. Incluso hay una foto muy famosa donde se puede ver el polvo encima de una silla en la parte de atrás del Departamento de Vigilancia Sanitaria de Goiânia. Y en ese lugar el polvo se quedó durante 2 días. Durante la visita con los médicos, María Gabriela dijo que todo comenzó cuando su marido llegó y desmanteló esa famosa cápsula de plomo. Fue finalmente el físico Walter Mendes el que se dio cuenta de que todo esto tenía que ver con un accidente radiológico. Fue este físico el que finalmente le pidió a los bomberos su medidor Geiger para no solamente medir la famosa bolsa, sino ir a otros lugares donde hubo bastante exposición de este material. Y en todos los lugares el medidor Geiger estaba hasta el tope, indicando que en realidad fue una catástrofe radiactiva. Y fue gracias a este descubrimiento donde finalmente se le dice a los doctores y a los hospitales que todo esto tiene que ver con un caso de envenenamiento por radiación. Y fue finalmente así como comenzaron a tratar a algunos pacientes, pero no todos. Obviamente el gobierno local estuvo consciente de todo, pero intentaron minimizarlo para no causar caos. Y a las personas que tuvieron más contacto y se sintieron peor gracias a esta radiación se les fue llevada al estadio conocido como el Estadio Ludovico. Fue en el Estadio Olímpico Pedro de Ludovico donde se llevaron a las personas que estaban más irradiadas para precisamente tratarlas. Pero se les había dicho de que estaban enfermas por una fuga de gas o algo así.
Ya cuando la población supo que en realidad esto fue una catástrofe radiactiva, mucha gente comenzó a vender sus casas para irse de ahí. Pero curiosamente nadie quería comprar los inmuebles gracias a que se sabía que era una catástrofe radiactiva. Y nadie quería comprar nada en un terreno radiactivo. Incluso muchas de las propiedades en la ciudad se devaluaron muchísimo, causando una crisis. Incluso al día de hoy muchas de estas personas que viven allá se les discrimina por ser radiactivas. Muchas de las personas que mencioné en este video hasta ahora murieron de radiación. Algunos murieron horas después del contacto y otras personas murieron a años después del contacto con el polvo. La más joven de las víctimas fue la que sufrió la mayor cantidad de radiación, que fue la sobrina de Debair, Leide, que solamente contaba con 6 años de edad y que fue la que se esparció el polvo a través de todo su cuerpo y que incluso lo ingirió. Cuando llegó su momento de ser tratada por el equipo de radioactividad, a la pobre niña se le fue aislada en una habitación muy lejos para que simplemente falleciera, porque no había más nada que hacer. Y no solamente era eso, sino que los médicos estaban aterrados de acercarse a la pobre niña, ya que ella tuvo la mayor dosis de radiación de todos. La pobre niña desarrolló hinchazón, hemorragia en los pulmones, fallo de los riñones, pérdida de cabello y la pobre niña finalmente murió el 23 de octubre de 1987. La niña murió de septicemia y de infección generalizada en un hospital en Río de Janeiro. La niña fue enterrada en un cementerio normal en su ciudad natal de Goiânia y su ataúd era hecho de fibra de vidrio revestido con plomo principalmente para evitar más radiación. Pero lo triste del caso es que, a pesar de que su ataúd estaba muy bien protegido de la radiación, 2000 personas se amotinaron en el cementerio para que precisamente la niña no fuera enterrada allí. El motivo fue que todos estaban asustados por la radiación y tenían miedo de que su cuerpo envenenara toda la zona donde estaba el cementerio. Los lugareños utilizaron piedras, utilizaron barricadas y pedazos de madera muy grandes para evitar de que la niña entrara al cementerio. Y esto llevó a que la niña fuera enterrada en un ataúd de plomo sólido en otro cementerio días después de tanta protesta. La esposa de Debair, María Gabriela, se enfermó 3 días después del contacto con el polvo. Obviamente su salud empeoró y sufrió hemorragias no solamente en sus ojos y en sus órganos internos, sino incluso en su piel. Ella murió exactamente el mismo día que Leide, y las dos murieron un mes después de haber sido expuestas al polvo. María Gabriela murió con 37 años de edad y lo mejor que pudo hacer fue llevar el polvo hasta la vigilancia sanitaria para que lo estudiaran. Otro fallecido también sería uno de los ayudantes de Debair, Israel dos Santos. Él desarrolló una enfermedad respiratoria grave y murió el 27 de octubre de 1987. Él fue ingresado 6 días antes, pero no había mucho que hacer ya que el chico ya estaba irradiado, así que simplemente la radiación se lo llevó. Otro ayudante de Debair, conocido como Hamilton Alves, también falleció. Desarrolló daño pulmonar, cardíaco y hemorragias internas. Él murió el 28 de octubre de 1987. El hermano de Debair y padre de Leide, Ivo Ferreira, él no tuvo mucha contaminación. En realidad fue uno de los pocos que pudieron sobrevivir toda esta catástrofe. Pero después de la muerte de su hija, él desarrolló depresión. El señor comenzó a beber y a fumar más o menos 6 cajas de cigarro por día hasta que finalmente falleció 16 años después, en 2003. La causa de su muerte fue principalmente relacionada al cigarro más que a la radiación en sí. Debair Ferreira también sobrevivió a toda esta catástrofe, a pesar de haber recibido 7 grays de radiación. Obviamente él también tuvo pérdida de cabello y tuvo algunas hemorragias internas, pero nada grave, ya que él fue tratado en el mismo hospital donde fue tratada Leide en Río de Janeiro y pudo sobrevivir. Pero obviamente la culpa lo carcomía y comenzó a beber mucho, al punto de que él falleció gracias a complicaciones con el alcoholismo en 1994. La Asociación de Víctimas del Celsius 137 confirma que fueron más o menos 100 personas que murieron. Y curiosamente, la persona que funda esta organización también sobrevivió al accidente. La cifra exacta de muertos fue de 104 personas, pero más o menos 1.600 personas sufrieron cáncer relacionadas a toda esta catástrofe. Curiosamente, en una de las casas donde había el Celsius 137, la persona decidió tirar toda la sal por el inodoro queriendo deshacerse de la misma. Pero lo que la persona no sabía es que estaba contaminando toda el agua de la ciudad. Esta casa era de uno de los comerciantes que era amigo de Debair, y esta casa también fue conocida como el Pozo Negro, gracias a sus altos niveles de radiactividad.
El médico que descubrió que todo esto era una catástrofe radiactiva, Walter Méndez, luego integraría el equipo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Y ya para los finales de los 90, Goiânia comenzó a transmitir una imagen de una ciudad limpia, sin ningún tipo de radiación y muy tranquila para nuevos inquilinos, ya que esta catástrofe había no solamente matado a muchas personas, sino que había implantado un miedo de que la ciudad era básicamente un yermo como Fallout, pero no era así. Así que mucho del dinero recaudado en los impuestos y todo fue básicamente para revitalizar la ciudad. En cuestión de unos pocos años, las casas comenzaron a valer 3 veces más de lo que costaban antes de la catástrofe. Y ya para 2006, el gobierno de Goiânia quiso reemplazar el mercado popular para hacerlo un lugar de espectáculos conocido como Casa Cor. Y en 2007, este lugar, que todavía funciona como mercado popular, es un atractivo turístico para muchas personas que van de visita al lugar. No solamente tiene espectáculos y música en vivo, sino que también es una especie de feria gastronómica, que principalmente comienza los viernes y termina los domingos. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.